aquí. Y bueno, familia, entremos entonces a lo que es la palabra del Señor en esta mañana. De seguro que el Señor nos va a hablar. Si su corazón está pendiente, si su corazón está dispuesto, si su corazón está atento a la voz del Señor, de seguro que el Señor le va a hablar a usted en esta mañana. Le hemos dado por título a la prédica de hoy: el reemplazo de Judas. ¿Cómo se llama la prédica? El reemplazo de Judas. Entonces vamos a estar en una sola porción de la palabra. Vaya buscando Hechos de los Apóstoles, por favor. Y vamos a estar trabajando en una sola porción para que usted esté muy atento a la voz del Señor y sea Dios hablándole en esta mañana. Ubíquese en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y le voy a pedir que tome una buena postura en el Señor, que se siente mirando de frente, que olvide quién está a su alrededor, quién entra, quién sale, y usted esté pendiente entonces de la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículos 24 al 26. La prédica se llama El reemplazo de Judas. Hechos capítulo 1, versículos del 24 al 26, y en esta mañana nos vamos a quedar en el capítulo 1 y vamos a estar viendo varios versículos. Y recuerden de que al pastor le gusta que usted lea en alta voz y repetirás estas palabras. Entonces es importante que usted la repita y más en alta voz. Hechos capítulo 1, versículos del 24 al 26. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, y fue contado con los 11 apóstoles. Pensando en esta prédica, me hacía una pregunta: ¿sería fácil reemplazar a Judas Iscariote? Y podemos tener la tendencia de pensar de que sí sería fácil reemplazar a Judas Iscariote. La Biblia nos dice que Judas era un ladrón, se echaba en el bolsillo de atrás la ofrenda que se recogía. Jesús lo había nombrado como administrador de finanzas, pero la Biblia nos dice que era un ladrón. Reemplazar a un ladrón en un trabajo sería muy fácil, porque tendría yo que no ser ladrón para ocupar el lugar correcto de esa persona. Pudiéramos pensar que reemplazar a Judas Iscariote sería muy fácil, pero si lo pensamos bajo los términos humanos y los requerimientos del hombre, sería muy fácil. Comportarse bien es fácil, mas no tenemos la capacidad. Hacer las cosas bien o moralmente hablando puede ser muy fácil, pero sin la ayuda de Dios siempre terminaremos sujetados a los deseos de esta carne. Cuando pensamos en el reemplazo de Judas Iscariote, estamos pensando en un hombre con un testimonio muy especial. Quiere decir que los requisitos que tenía Dios para ese reemplazo, Matías, escúchelo bien, eran requisitos que venían del cielo, que solamente los hijos de Dios, sometidos a la nobleza de la palabra, a la obediencia de la palabra, se pueden cumplir. Quiera Dios que en este lugar no hayan personas que se quieran parecer a Judas Iscariote, sino que hayan personas que se quieran parecer al reemplazo que Dios le dio a ese hombre. La Biblia nos habla de Matías, un hombre con un corazón muy especial, un hombre que venía haciendo historia. Yo no sé
qué tipo de historia usted viene haciendo. Hay quienes hacen con la maldad una historia. La paga del pecado es la muerte. Pero hay quienes hacen con su vida una gran historia. Y la Biblia nos habla de Matías como un hombre muy discreto, como un hombre de perfil bajo. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era él, pero se paseaba en medio de los apóstoles. Era de esas personas que tal vez nadie le pone atención, pero él tenía un corazón centrado en Dios, y todo lo que hacía no lo hacía para el ojo ni para el aplauso de los hombres, lo hacía para la gloria de Dios. Hoy estoy aquí para decirte que puedes ser un gran Matías, un gran servidor. Y si eres un gran servidor que se preocupa porque solamente Dios te vea, te esperan cosas grandes y maravillosas. Pudiéramos estar hablando más que bendiciones, hablando de la liberación de tu corazón, el no sometimiento a los apetitos de tu carne, al carácter de Cristo formado en tu corazón. La Biblia nos dice que Matías era el reemplazo de nada más y nada menos Judas Iscariote. Pero ¿qué halló Dios en Matías? Cuando usted busca la vida de Matías en la Biblia, se habla muy poco de él. Es de esos personajes que se desliza de las manos, que no lo conocemos sino cuando miramos más profundamente la Escritura. Pero cuando alcanzamos a apreciar la riqueza de un hombre que se dejó moldear, que se dejó tocar, que se dejó seducir, que quiso con Dios y Dios quiso con él, pudiéramos nosotros envidiar de una manera muy sana la vida de este personaje. Pero la pregunta sería, ¿qué halló Dios en Matías para reemplazar a Judas Iscariote? Y lo vamos a ver en esta mañana en 3 puntos. Lo primero que vio fue la perseverancia. ¿Qué fue lo primero que vio? Perseverancia. El que lucha, alcanza. El que quiere, lo logra. Es tan tremenda la perseverancia que hay personas que perseveran para el pecado y logran hacer cosas incorrectas, pero a la final tienen una vida destruida por ausencia de paz, por falta de gozo, porque viven deprimidos en un mundo de maldad. Pero bienaventurados aquellos que perseveran haciendo lo correcto. Bienaventurados aquellos que perseveran como Matías. Y lo primero que nosotros entendemos aquí es que Dios vio en Matías un corazón que persevera. A pesar de, en contra de, puso los ojos en Jesús, puso los ojos en Dios. Jesús no lo llamó, Jesús no lo citó por nombre propio cuando tenía la oportunidad de estar con él. Era un personaje perdido en el infinito, pero Dios había puesto los ojos sobre Matías. Lo primero que vemos en Matías es la perseverancia. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 1, allí mismo. Versículos del 13 al 15. ¿Cómo se llama la prédica? El reemplazo de Judas. ¿Y cuál es el primer punto? Perseverancia. ¿Es usted de los que persevera o se cansa? En la vida cristiana los creyentes son conocidos por su perseverancia. Y esta iglesia es muy perseverante. Y
Y es perseverante no por los pastores que tiene, porque el centro es Dios. Porque si confiamos en Dios, Dios nos llevará a tierra de rectitud por medio de su Santo Espíritu. Hechos capítulo 1, versículos del 13 al 15. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Cómo? ¿Cómo perseveraban? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran ¿cuántos? Y dijo, déjelo allí. Lo primero que vemos son dos cosas muy importantes. Vemos que se menciona una lista y están todos los apóstoles, menos Judas Iscariote. Había aparecido en todas las listas. Usted lee Juan, Mateo, Marcos, Lucas, y usted encuentra en algunos de estos evangelios los nombres completos de todos los apóstoles, incluido Judas Iscariote. Pero se presenta una nueva lista, y en esa lista no aparece Judas. Los discípulos no reciben un efecto dominó porque les falta alguien. Déjeme decirle, mi hermano querido, que cuando falta una oveja de nuestra iglesia, cuando hay una oveja que tiene su piernita quebrada, o cuando se va, duele en el corazón. Pero eso no puede causar un efecto dominó sobre el resto de la congregación. ¿Por qué? Porque nuestras raíces están en Dios. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestra confianza está en Dios. ¿Es usted de las personas que recibe el efecto dominó? Cayó su esposo, cayó ella, cayeron los hijos. Se deprimió el esposo, se deprimió ella, se deprimió él, se deprimieron los hijos. Los cristianos hacemos lo contrario del efecto dominó. Hasta ahí llegó el problema, porque hay un hombre o una mujer que le cree al Señor. Lo primero que vemos es que los discípulos no estaban tristes. Les faltaba Judas, un hermano en la fe. Dolía haberlo perdido, y más de esa manera. Pero ellos no estaban tristes. Al contrario, estaban a la expectativa del derramamiento del Espíritu Santo. Después de que pasa la prueba, viene algo glorioso para el creyente. Escúchelo bien. Pero lo segundo que vemos allí en estos versículos es que perseveraban. ¿Y cómo perseveraban? Unánimes. Un pueblo unido jamás será vencido. Una familia unida jamás será vencida. Eso dice la palabra del Señor. Estaban unánimes, guardaban la unidad. No tenían división, remaban en la misma dirección, manejaban el mismo lenguaje, confiaban en el mismo Dios, no se echaban la culpa de que el maestro ya no estaba con ellos. Eran hombres que habían entendido para qué habían sido llamados. Perseveraban unánimes. ¿Guardas la unidad de tu familia? ¿O eres un disociador?
¿Guardas la unidad del cuerpo de Cristo o eres un divisionista? Porque ellos no lo eran. Y dice la Biblia que perseveraban ¿cómo? En oración. Hay gente que no cree en la oración. Nosotros los creyentes creemos en la oración, porque la oración de corazón toca el trono de Dios. Hoy en día los hombres solucionan con más deudas. Hoy en día los hombres solucionan pidiéndole favores a otras personas, pero los hijos de Dios oramos al Dios de los cielos, nos ponemos delante del Señor. La Biblia nos dice que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias y ruego en el Espíritu. Y Dios nos oye. Tenemos un Dios que nos escucha. Perseveraban pues en la oración. El primer punto nos enseña que perseveraban. Hermanos, ¿qué nos ha venido afectando para no perseverar? Perseveraban en época de persecución. Ya Jesucristo no estaba con ellos. Ya el Señor, que era su modelo a seguir allí, no estaba. Tal vez tú eres de aquellos que dice, como no hay músicos en la iglesia, entonces no me gozo. Tal vez tú eres de las personas que necesitas una ambientalización cristiana para poder recibir del Señor. Hermanos, nosotros los hijos de Dios no somos motivados por agentes externos para adorar a Dios. Nosotros somos motivados por una obra gloriosa que Él ha venido haciendo dentro de nuestros corazones. Y aquí venimos a decir gracias Dios. Aquí venimos a dar toda la gloria y toda la honra. Ellos no necesitaban música, no necesitaban buenos cantores, no necesitaban vocalistas profesionales. Este puñado de hermanos que usted vio hace unos minutos atrás no tienen la mejor voz, pero tienen la mejor disposición. Déjeme decirle, tienen la mejor disposición. Sí, que hay que poner el talento, sí, pero ¿de qué me sirve el talento sin la disposición? ¿De qué me sirve a mí decir que tengo una voz maravillosa y un talento maravilloso si no dispongo mi corazón? Y si no lo dispongo, soy arrogante, soy soberbio, soy orgulloso. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero estos hombres perseveraban. Y algo que me llama la atención al leer esta parte es que Pedro, el famoso cortaorejas, se levantó y dijo: aquí hace falta uno. ¿Es usted de los que nota que hacen falta hermanos en la iglesia? Porque hay gente que viene y va. Son domingueros. Esperan la gloria de un templo para decir que Dios está allí. Pero esa gloria equivale a muchos componentes. Pedro dijo: aquí hace falta uno. Y como hace falta uno, o lo buscamos y lo traemos, tenemos que salir a ganar almas para el Señor. Tenemos que ir a predicar el evangelio. Pero ese espacio hay que llenarlo. Las discotecas hoy están llenas. Vaya al downtown y se va a dar cuenta que no hay sillas vacías. Pero le voy a decir una cosa: el mundo afuera sí se tiene que quejar que hoy tiene una silla vacía, porque usted, en vez de estar allá, hoy está aquí, adorando y glorificando el nombre de Dios. Ellos sí tienen una silla vacía, porque aquí habemos hombres y mujeres que un día dijimos no al licor, no a la droga,
no al adulterio, no a la fornicación. Pedro se levanta y dice, aquí nos hace falta uno, vamos a ganarlo. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste a alguien para Cristo? No, pastor, yo lo invito a la iglesia, que lo convierta al Señor. Sígalo trayendo, sígalo invitando. Pero le recuerdo que usted tiene una encomienda santa. Y esa encomienda dice que usted debe de ganar almas para Cristo. Debe de presentar un evangelio. Aquí hemos tenido testimonios de personas que han recibido un tratado. Hace un año atrás lo guardaron en su billetera y hoy están aquí. ¿Sabe por qué? Por diseño de Dios. ¿Usted qué hizo? Usted sembró. Pero hay gente que se llena diciendo que Dios te bendiga y creen que con el Dios te bendiga evangelizaron. No, usted no ha evangelizado. ¿O qué quiere que le digan? ¿Que usted es cristiano? Eso es lo de menos si sus obras están llenas de inmundicia. Si usted tiene boca de oro y pies de barro, de nada sirve. No podemos comprar los favores de Dios a través de un Dios te bendiga. La Biblia nos dice a nosotros, un corazón contrito y humillado, a este yo no despreciaré. ¿Usted está aquí? Vemos entonces que Pedro se da cuenta que faltaba uno y dijo, vamos a reemplazarlo. Tenemos que perseverar. Queremos lo mejor para el reino, perseverar. Los hijos de Dios no son cobardes. No somos de los que retroceden. No somos de los que nos hacen cualquier cosa para decir nosotros no volvemos o no vuelvo a hablar o no vuelvo a tratar a nadie. No, somos hijos maduros del Señor. Y eso nos lleva al segundo punto. Versículos del 15 al 17. Y si primero Dios vio en Matías la perseverancia, también vio que Matías entendía algo que es muy importante en la iglesia, que usted lo considera mal, y es que es necesario que vengan los tropiezos. ¿Cuál es el segundo punto? Es necesario que vengan los tropiezos. Muy bien, entendía Matías que era necesario que vinieran tropiezos. Y si usted abre las últimas dos prédicas que tuvimos aquí, que se llaman Un corazón apropiado, lo entenderíamos mejor. Vamos a leer el versículo 15 al 17. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué hizo Judas? ¿Fue qué? ¿De qué más? Fue guía de los que prendieron a Jesús. No se le olvide esa frase porque ya la vamos a tocar. Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía que parte en este ministerio. La Biblia nos dice que era necesario que esto aconteciera, que su corazón fuera probado. ¿Sabía usted que cada que usted viene a la iglesia, su corazón es probado? Y es probado porque tal vez usted está pendiente de lo que no le gusta. Usted puede pensar: uy, pero ese hermano canta desafinado, no me deja concentrar. ¿Qué tal que yo le digo a ese hermano: váyase? Él lo está haciendo para la gloria de Dios. ¿Y usted para qué está escuchando? ¿Lo escucha a él o a ella? ¿O escucha el mensaje en su corazón? Porque muchos de aquí salen cargados a causa de lo que no pueden recibir y le echan la culpa a los demás. Pero si usted no viene con un corazón
dispuesto, centrado, entonces usted no va a recibir nada. Usted va a ver en los demás los errores. Y lo más delicado es que va a dejar de ver a Dios en sus hermanos. Va a ver su carnalidad. Su crítica va a explotar. Su contienda y la guerra en su corazón le va a causar incomodidad. Y se va a cargar. Y usted va a estar de lado en lado. Los hijos de Dios. No nos fijamos en los demás para adorar a Dios. Nos fijamos en sus atributos, en su gloria sublime, y adoramos a Dios de todo corazón. Pedro nos recuerda que son necesarios que vengan los tropiezos. Cuando viene el tropiezo, escúchelo, no solo es probado el que tropieza. Escúchelo, cuando viene el tropiezo, no solo es probado el que tropieza, sino también el que lo ve tropezar. Escúchelo, porque yo no quiero que se le olvide. Cuando viene el tropiezo, no solo es probado el que tropieza, sino también el que lo ve tropezar. Porque pudiera decir: gracias, porque no soy como el que cayó. Gracias, Dios, porque yo a este le veía venir la caída. Con ese don de sospecha que tengo yo tan grande. Yo lo veía, yo lo tenía analizado. Él venía dando curvitas hasta que cayó. Oh, cayó tu hermano. Y sabes que te tengo una mala noticia: caíste tú. Porque lo viste tropezar y ni siquiera oraste por él. Estabas esperando que te dijeran que tú tenías la razón. Te querías vanagloriar de tu comentario. Querían que te dijeran que eras inteligente o sabio. Pero vistes caer a tu hermano y no hiciste nada. Nada. Es necesario que vengan los tropiezos. Pero no solamente cae el que tropezó, sino el que lo vio tropezar. Porque parece que tuviéramos una corte de justicia dentro de nuestra propia iglesia. Pedro nos dice que Judas perdió su lugar porque tropezó. Escúchelo. Judas perdió su lugar porque tropezó. ¿Cómo lo perdió? Pedro dice que Judas perdió su lugar porque Judas era guía de los que prendieron a Jesús. Pedro lo dice. Pedro dice: Judas perdió su lugar porque Judas tenía una característica: juntaba gente en contra de Jesús. ¿No será esto parecido? Juntar gente contra Jesús es juntar gente contra el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Escúchelo, porque pudiéramos estar jugando al Judas y pudiéramos nosotros ir caminando e encontrarnos a alguien y decirle, y ese alguien con la Biblia en la mano: ¿para dónde va, hermano? Voy para la iglesia. ¿Para dónde? Para la iglesia. Pero es que yo salí de esa iglesia. ¿A qué va a ir? Si allá hay un montón de hipócritas y de fariseos. ¿Sabe qué está haciendo ese hombre? Está siendo guía de los que ponen tropiezo al cuerpo de Cristo. Esto es algo tremendo. Y la Biblia nos dice que a causa de eso Judas perdió su lugar. Perder su lugar es dejar de atender y de creer y de percibir y de poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Parece ser que a Judas le gustaba jugar a esto. Judas perdió su lugar
siendo guía para mal del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, se lo repito, es la iglesia. Nosotros tenemos que ser guías para bien. Ven, te invito a adorar. Es que hay hipócritas, no importa los que hayan, lo importante es quién es el centro. Nosotros tenemos que ser guías para bien. Venga, lo animo, venga, vaya, venga conmigo. Dios le va a hablar, Dios le va a bendecir. ¿Usted está aquí? Los 11, me encanta porque si usted lee bien, la Biblia nos dice que aunque Judas era guía de personas en contra del cuerpo de Cristo, los 11 permanecieron juntos. Hay gente que se desanima porque vio un hermano por ahí dando curvitas, tomando atajos, y tendemos a desanimarnos. Pero ¿sabe qué nos dice la Biblia? Que los 11 estaban juntos. ¿Sabe por qué estaban juntos? ¿Cuántos estaban reunidos? ¿Cuántos? Es que Pedro había entendido que venía algo glorioso y Pedro no se lo iba a perder. Hay gente que se pierde las cosas gloriosas de Dios porque miran los errores de los hermanos. ¿Usted está aquí? Matías primero perseveraba y segundo entendía que era necesario que vinieran tropiezos. Hay de aquellos que ponen tropiezo, pero Jesús nunca dijo que el que cayó en el tropiezo se debía de caer. ¿Qué dice Proverbios? 7 veces cae el justo, pero 7 veces se vuelve a levantar. Alábelo si está aquí. ¿Usted dónde lo ve en la Biblia? Judas era guía de malos, invitaba a la gente a pecar. Hey, ven, no vaya para la iglesia, venga, tómese conmigo ese traguito. No vaya para la iglesia, venga, juegue ese picadito de fútbol conmigo, venga, haga deporte. Porque hay quienes llegan tarde a la iglesia por hacer deporte. No, es que a Dios hay que presentarle un cuerpo sano. Sano. Váyase con ese manto a misa, dicen por ahí, va a terminar en el infierno. Porque usted va a ser adorador de su propio cuerpo. Y a mí me llama la atención porque usted ve que Judas perdió su lugar. Pero usted ve a Pedro que negó a Jesús. Pero Pedro no le dijo a la gente que lo vio negando a Jesús: síganme a seguir, síganme haciendo, tomen mi ejemplo y hagan lo malo. Por eso dice la Biblia que Pedro tomó su lugar de nuevo, pero Judas, tan raro, no lo tomó. Hay gente que dice: papi, vaya a la iglesia. Pero papi, ¿usted por qué no va? Todavía no es mi tiempo. Los mandan a hacer el bien y ellos hacen el mal. Hay gente que le dice a usted: hijo, fumar es malo. Fumar es malo. Y ellos le dicen a usted, le dan un buen consejo y ellos fuman. Le dicen a usted: no tome. Y ellos toman. Son guías de personas que hacen lo malo. Quiera Dios que en esta iglesia no haya personas que guíen a otros a hacer lo malo, que dividan el cuerpo de Cristo, que traigan una murmuración para debilitar la iglesia, que traigan algo no me gusta para poder desequilibrar la iglesia. Hermanos, no es así. No es así. Unánimes juntos, nos dice la Biblia. Vaya conmigo al tercer punto. No solamente Dios vio en Matías la perseverancia, sino que también vio que Matías entendía que era necesario que vinieran las caídas, los tropiezos. Yo se lo dije la otra semana: si usted me mira a mí, le tengo una mala noticia, va a caer. Ese hermanito que usted dice que es tan humilde, tan especial, lo es. Pero si usted pone la confianza en él, usted va a caer. Lo van a defraudar. Le tengo una mala noticia: en la iglesia lo van a defraudar. Pero ¿a quién persigue usted? ¿De quién es discípulo usted?
¿Usted está aquí? El tercer punto sí que le va a gustar. El tercer punto, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Matías transformaba un campo de sangre en un campo de alfarero. Vaya conmigo, versículos del 18 al 20. ¿Cuántos están recibiendo algo? 18 al 20. ¿Cómo llama la prédica? A ver, yo veo. El reemplazo de Judas. Matías, reemplazo de Judas. Versículos del 18 al 20. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque hasta allí, hasta el 20, perdón, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no halle quien more en ella. Hasta el 20. ¿Sí? Ok, y tome otro su oficio. Gracias, familia. Punto número 3. Matías tenía la capacidad de cambiar un campo de sangre por un campo de alfarero. Fue Judas, dolido en su corazón, se tiró, se reventó la cabeza y se la abrió en dos. Y dice que con el salario de su iniquidad, los que compraron esa traición adquirieron un campo y le llamaron el campo de sangre. Ese campo de sangre antes se conocía como el campo del alfarero. Familia, la iglesia es un campo del alfarero. Se lo voy a volver a repetir, es un campo del alfarero. Nuestro alfarero es Cristo. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital. Y todos los que llegan allí, llegan dolidos de corazón, llegan como niños pequeños, buscando refugio y buscando que el alfarero los moldee. Pero cuando llegan esos niños pequeños, muchos llegan a campos de sangre. Una iglesia chismosa, una iglesia criticona, una iglesia traicionera, una iglesia con la lengua larga y llena de ponzoña, y en vez de encontrar la paz de Dios, encuentran que es un campo de sangre. Cuando se señalan entre sí, cuando se hacen algo y se alejan. ¿Usted no ha visto hermanos así? Que ni desde lejos se saludan, porque usted más bien lo quiere evitar. Y no se está dando cuenta que el que se refugia detrás del hecho de que me la hizo, también está pecando. Porque ¿qué dice la Biblia? Cuando vayas a presentar tu ofrenda, antes de presentarla, si tienes un hermano que tiene algo contra ti, ve y búscalo, reconcíliate y presenta tu ofrenda. ¿Usted está aquí? Familia, Matías era un hombre tan especial que dice la Biblia que Matías estaba desde el tiempo de Juan el Bautista. ¿Qué tipo de predicador era Juan el Bautista? ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Él predicaba generación de víboras. ¿Usted sabe qué significa la palabra generación de víboras? Hijos del diablo. Pero ahí estaba Matías. Matías decía, uy, hijos del diablo, eso está muy duro, pero Señor, mantengo mi corazón limpio. Señor, síguelo usando a tu manera. Mantengo mi corazón limpio.
Y Matías era de esos personajes que se reunían los 12 discípulos. A usted no le ha tocado, yo se lo voy a comparar a esta escena. Yo no sé si a usted le tocó, a mí me tocaba. Yo le dije a usted que yo era malo para jugar fútbol, pero era picado a que jugaba buen fútbol. Entonces yo iba, cuando empezaban los picados, yo me ponía las rodilleras, las canilleras. Y me gustaba que me vieran desdoblándome las medias para que pensaran que yo era un crack. Escúchelo bien, yo me las picaba, yo decía, aquí hago algo pero me las pico. Y empezaba en el momento en que empezaban los capitanes a escoger. ¿Quién quiere ser capitán? Freddy, usted que es el mejor, sea el capitán. Pepe, usted el capitán del otro equipo. Ok, escojan. Y usted no acuerdan que empezaban. Yo escojo a Jonathan. Yo escojo y yo con esas ganas de que me escogieran, yo era como de aquí para allá, de allá para acá. Y era el último que escogían. Pero de eso se trata esta historia. Matías fue el último que escogieron como apóstol. Pero entró a resolver el partido. Entró a darle marcador al partido. Reemplazó a alguien que no servía y él se presentó como útil delante de Dios. Era de esos que comían los apóstoles y botaban los apóstoles migajas de pan, y él pasaba con las cojitas sin que nadie lo recogiera, lo viera y limpiaba. No lo veía nadie, pero lo veía Dios. A mí me parece maravilloso esto. Matías era como ese jugador que chupa banca. ¿Usted no lo ha visto en las selecciones grandes de fútbol? Que lo tienen sentado y el que se juega. Y el marcador es 1-0 y el chupando banca. Pero el DT es así. Y no mira para el banco. Pero en el banco está ese jugador que resuelve el partido. Y ese era Matías, que estaba esperando una oportunidad de gloria. Estaba buscando grandeza con el servicio. Hay quien busca grandeza con títulos. Y no se trata de títulos. Cuando Dios fue a escoger un grande vio a Matías como un gran servidor. Y dijo, aquí hay un grande. Ustedes no lo han visto, pero yo sí lo he visto. Y me gusta porque algo que hizo Matías era de esos personajes que llegan a la iglesia y ven muchos problemas. Y en vez de decir, no, yo aquí no me quedo. Porque aquí en las iglesias tienen un problema. ¿Usted no lo ha notado? Que llega la gente y la gente tiene dos oportunidades. Una, o se encuentra con los buenos o se encuentra con los malos. Y hay gente que viene y se encuentra con los 10 buenos. No, qué iglesia. Qué chequina, qué chequina. Qué presencia, qué presencia. No, ¿cómo será el resto? Se encontró con los 10 buenos. Pero hay otros que vienen y se encuentran con los 5 malos. Y dicen, si así son estos 5, ¿cómo será el pastor? ¿Y saben qué es lo que hace? Se van. Y no saben que fue Dios el que los trajo. Porque lo que te ibas a demorar con los 10 buenos en madurar, hubiera sido mucho tiempo. Pero con los malos hubieras madurado en un momentico. ¿Usted me está entendiendo? La Biblia nos habla acerca de que Pedro dijo, aquí nos falta uno. Pero ¿sabe por qué Pedro estaba diciendo eso? Porque Pedro había recibido una revelación muy linda. Y era, aquí va a caer el Espíritu Santo. Y mientras que la iglesia sea un campo de sangre, aquí no va a caer el Espíritu Santo. Aquí lo que va a haber es una garrotera la tremenda. Para que caiga el Espíritu Santo, aquí tiene que haber es una iglesia como un campo de alfarero. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿dónde se forma un avivamiento? En el corazón de un hombre que obedece a Dios, que le sirve a Dios. Porque ¿sabe una cosa, familia? Tendemos a engañarnos. La gente se cae en el piso y perdóneme, tal vez voy a hacer alusión a cosas que ve uno. La gente se revuelca
y dice uno, no está lleno de la gloria de Dios. Pero le voy a decir una cosa, el resultado de la unción de Dios no es ni voltear los ojos, ni babear la boca. El resultado de la gloria de Dios es la transformación de la vida, del corazón. Tal vez el que usted se caiga y el que usted se sacuda puede ser la consecuencia de una unción. Mire la palabra que uso, puede ser la consecuencia, pero no es el resultado. El resultado de la unción es que cuando usted se pare de ahí, usted sea una persona diferente, transformada, cambiada. Porque hay quienes se revuelcan en el piso y siguen igual. Hermanos, mucho cuidado con no discernir qué es presencia de Dios y con no discernir quién está lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo he visto gente llena del Espíritu Santo mapeando, barriendo, sacudiendo la iglesia, llenos del Señor, sirviéndole a los hermanos. ¿Usted está aquí? Es importante, familia, que lo pongamos en nuestro corazón. Si la iglesia está llena de Matías, estará llena de la gloria de Dios. ¿Usted está aquí? Vamos a adelantar versículo 20, por favor, vaya conmigo. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y otro tome, ¿qué? Su oficio. Otro tome su oficio. ¿Cuál era el oficio de Judas Iscariote? ¿Usted se lo ha preguntado? El oficio de Judas Iscariote era el mismo que le habían dado a los 11 apóstoles. Vayan y prediquen, vayan y sanen enfermos. Lo mismo tenía que hacer Judas, pero Judas no lo hizo, escúchelo bien, porque él tenía su propia agenda. Él tenía su propia agenda. Él no iba a remar en la misma dirección. Judas tenía sus propios intereses. También por eso perdió su oficio. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano. Usted no existe para el oficio que usted tiene. Hay gente aquí que son ingenieros, son médicos, son agrónomos, son administradores. Y tal vez hemos creído que vivimos para el oficio, pero usted no vive para su oficio. Usted vive para el oficio que Dios le dio a usted. Vaya y predique el evangelio. Sí, eso es una excusa. Usted tiene un oficio y usted se graduó de algo. Esa es la excusa para usted alimentarse toda la vida y para usted comprar una casa y para usted hacer muchas cosas. Pero su verdadero oficio como cristiano no es ese. Hay muchos que se entregan a su oficio y se olvidan de la obra de Dios. Pero no es así. Tome otro su oficio. Tú existes para cosas más grandes que las que estás viviendo. Más que comprar una casa, más que tener una compañía. Tú fuiste creado para cosas más grandes, más del Señor. No vas a vivir la vida de Judas en su habitación. Tú tomarás tu oficio. Hay gente que vive para sus logros, por sus logros, y no es así. Mire, familia, yo he ido caminando por ahí y hay personas que por sus logros se han alejado de la iglesia. Trabajan un domingo todo el día. Se han alejado de la iglesia por sus logros. No es que yo tengo que responder por una familia, yo tengo que hacer, y se olvidan del Señor. Y yo me los he encontrado por ahí caminando, y me los he encontrado carizbajo. Y yo le digo, socio, amigo, hermano, ¿qué le pasa a usted?
No, es que pastor, pues tengo situaciones. Pues las vamos a tener también aún viniendo a la iglesia. Pero una cosa es pasar la situación de la mano de Dios y otra cosa es sin Dios. Y yo les he hecho esta pregunta. Venga, mi hermano, le pregunto, ¿cuándo usted se sentía mejor? Pastor, cuando estaba muy humillado en ese ayuno, cuando estaba buscando a Dios en esa vigilia, cuando corría el culto de oración, cuando se predicaba la palabra y yo la entendía. Y entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Regresa al Señor. Yo le hacía esa pregunta a un hermano en estos días. ¿Cómo te sentías antes? ¿Y cómo te sientes ahora? Regresa al Señor. Busca de Dios. Conságrate a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos ponerle atención a lo que dicen los demás. Afuera hay dinero, lo que usted quiera. Usted puede ganarse hoy todo el furgo de dinero que usted tenga, pero mañana lo va a tener que pagar en biles y en morgues. Y va a tener que volver a abrir los ojos a otro escenario, a trabajar por el pan de cada día. Pero ¿sabe qué está recibiendo usted aquí? Instrucciones de vida eterna. Instrucciones de vida eterna. La gente va y cambia este momento por el dinero. Y seguro, usted lo va a ver pasando así. ¿Y qué está haciendo ese man? Iba a la iglesia, ahora no va y tiene más plata de la que tenía antes. ¿Sabe quién le dio esa plata? El diablo. ¿Sabe para qué? Para que no vuelva a la iglesia. Para que no le sirva a Dios. A él le será quitado todo lo que consiguió, pero a nosotros no nos será quitado nada. Nada, nada, alábelo. Versículo 25. Judas vivió y construyó su propio destino. Léalo conmigo. Para que tome la parte de ¿qué? Y apostolado. Dios iba a llamar a un hombre para que tomara la parte de Judas. ¿En qué? En este ministerio. ¿Usted sabe qué significa la palabra ministerio? Significa servicio doméstico. Ciérrele sus ojitos y huele. Hágase de cuenta que usted llegó a su casa y usted cogió el delantal y se lo puso aquí y se lo abrochó aquí. Servicio doméstico. Quiere decir que hoy hay muchos ministros y pocos servidores. Porque hay gente que dice, Señor, ¿cuál es mi ministerio? Ayúdame, yo llenaría estadios. Yo haría congresos. Y no cogí una escoba para barrer. A ese se le olvidó que la palabra ministerio significa servicio doméstico. Y hay hermanos tan lindos que hacen el servicio doméstico y no ponen los ojos en los demás. Hay quienes dejan de hacer porque los demás no hacen. Yo no estuviera hoy aquí como pastor por muchos que han dejado de hacer. ¿Por qué? Si yo le voy a dar cuentas a Dios. Si es que a mí no me importa que usted no haga. Yo tengo un criterio que me da mucha paz. Y es, yo planteo la visión, usted verá si obedece. Si usted no obedece, usted es un hijo del diablo. Usted es un rebelde. Porque le voy a decir una cosa, la persona que nace de nuevo es obediente. Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Jesús planteó una parábola muy linda. ¿Y sabe cuál era la parábola? Dice, un hombre tenía 2 hijos. A uno le dijo, ve. Y él le dijo, sí, yo voy. Ve a trabajar en mi hacienda. Y él le dijo, sí, voy. Y yéndose el papá, se hizo el loco y no fue. Pero al otro le dijo, ve a trabajar a mi hacienda. Y el otro le dijo, no. Pero cuando se fue el papá, redargüido en su corazón, fue. Y Jesús hizo esta pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El segundo. Es que no soy yo, mano. Son palabras muy fuertes, pero no soy yo. La Biblia lo enseña.
Servicio doméstico. Esta mañana llegamos, fuimos al concierto ayer, muchos amanecimos cansados, muchos no vinieron hoy. ¡Qué bellecita! Aquí hay un mensaje por internet para usted que estuvo en el concierto y no estuvo aquí. Y yo me levanté cansado. Tan cansado estaba que pensé que el culto era a las 10 de la mañana de corazón. Cuando mi esposa me puso un chorrillo en la espalda y me dijo, papi, vamos tarde. Y cuando llegué no habían mesas. Llamé a mi hijo y le dije, hijo, ¿quién ha llegado? Me dijo, papi, no ha llegado nadie. Hijo, vaya sacando mesas, vaya sacando sillas. Servicio doméstico. Usted tiene calor en este momento, ¿cierto que no? ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que se puso el delantal y vino a hacer clic, clic. ¿Se ha puesto usted su servicio doméstico, su delantal? ¿O a usted le gusta que lo sirvan y lo atiendan? Versículo 25. Judas vivió y construyó su propio destino. Tome otro su ministerio y apostolado. Matías fue escogido para ser un servidor doméstico y salió de la majada al trono. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Terminamos con el versículo 26. ¿Y le echaron qué? ¿Y la suerte cayó sobre quién? Y fue contado ¿con dónde? ¿Con quién? Fue contado con los 12. Vaya conmigo al versículo 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, deténgase allí. ¿Dónde estuvo Matías? Estuvo todo el tiempo en el ministerio de Jesús, cuando Jesús entraba y Jesús salía. Estuvo desde Juan el Bautista. Se murió Juan, o lo murieron a Juan el Bautista. Lo murieron. Y empezó Jesús y Matías no cambiaba, era el mismo servidor. No hacía show, no hacía película, no hacía nada. Escúchelo. Y entraba y salía. Hay muchos que están cuando Jesús entra. ¡Qué culto, qué gloria! ¡Uy, no, qué bendición! Pero cuando sale Jesús y el culto es todo desordenadito, y cuando no hay gloria, y cuando la prédica es cansona y aburridora, entonces no están. Ay, ¿cuándo va a terminar este man? ¡Qué prédica tan larga! Muchos están cuando la iglesia está gloriosa, pero muchos no están cuando no se siente la presencia. Pero Matías no era así. Matías tenía un lema: aunque estos falten, yo voy a estar allí. Aunque este no haga nada, yo lo voy a hacer. Y le llegó el día en que salió del banquillo de chupar banca y lo llamó Dios. Y mire cómo lo llamó Dios. Y palabra que con eso termino. 26. 26. Uno, dos y tres. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Devuélvase un poquitico, porque no quiero que pierda esta idea. 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. El 23 dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre ¿cómo? Y a Justo. Entonces ya Pedro iba a decidir: vamos a orarle al Señor, ¿cuál de los dos va a reemplazar a Judas Iscariote? Uno de los dos, o Barsabás, conocido como Barsabás, llamado el justo. ¿Sabe qué significa la palabra Barsabás? Hijo de la ley, hijo del sábado,
o vamos a escoger a Matías, que significa don de Dios, gracia de Dios? Y la Biblia dice que echaron suertes y cayó la suerte ¿sobre quién? Sobre Matías. ¿Cómo Dios puso a un ladito la ley? A ese rajatablas, a ese hermano tosco con la palabra. Cómo Dios puso a ese hombre lleno de la ley nomás, pura ley, y escogió la gracia. Porque la gracia es la que perdona. La gracia es la que mantiene la iglesia unida. La gracia es la que te da una segunda oportunidad. Y Dios dijo, si escojo la ley, este va a acabar con los 11 discípulos que están aquí. Este va a ser un rajatablas duro, hijo del sábado. Pero vamos a escoger la gracia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres un Matías? ¿Ves a Dios en tu hermano? Porque me alegraba mucho por la prédica de la semana pasada, porque se me arrimó una hermana y me decía, pastor, le presento a mi esposo. Ah, qué bien, qué bendición, yo no lo conocía. Y me dijo, pastor, ¿sabe por qué está aquí? Porque en su prédica usted me enseñó que mientras que yo tuviera mi corazón sucio, yo no podía ver a Dios en los demás. Y yo me imagino, le pido perdón a Dios, voy y me reconcilio con mi esposo porque quiero ver a Dios en mi esposo. ¿Has dejado de ver a Dios en tu hermano? Ponte de pie, mi hermano querido.